Fe. ¿Qué es fe? La fe es una persuasión. La fe es aceptar algo como cierto. La fe es creer en algo. La fe es tener confianza. La fe no necesita evidencia. La fe no necesita demostración. La fe acepta algo como cierto. La fe es personal, propia e individual. Dios es el autor de la fe. Dios es el que explica la fe. Dios es el que introduce la fe en el mundo. Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios se manifiesta por medio de la fe. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Lucas 24:39 es Jesús después de haber resucitado. Dice, mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, Dios es espíritu, no tiene carne ni hueso. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Génesis 1:3 dice, y dijo Dios. Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios. Génesis 1:9 dice, también dijo Dios. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta hablando. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? La Biblia dice, Génesis 1:2, que había tinieblas sobre la tierra. Y Dios dijo, Dios habló, el Espíritu de Dios habló, sea la luz, y se creó la luz. Génesis 1:11 dice, y dijo el Espíritu de Dios, produzca la tierra hierba verde, y se creó la hierba verde. Génesis 1:11 dice, el Espíritu de Dios dijo, produzca la tierra árboles, y se crearon los árboles. Luego la Biblia dice en Génesis 1 que Dios dijo que haya animales, y se crearon los animales. Entonces, no había luz y Dios se manifestó, el Espíritu de Dios se manifestó hablando y se creó la luz. No habían árboles y el Espíritu de Dios se manifestó hablando y se crearon los árboles. No habían peces ni animales y el Espíritu de Dios se manifestó hablando y se crearon los peces y animales. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré, Dios es espíritu. Y Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre es un espíritu y tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando usted ha ido a un funeral, usted ve el cuerpo ahí, pero usted sabe que la persona no está ahí. El hombre es un espíritu. El espíritu del hombre vino a existencia cuando papá y mamá se unen. El hombre no tiene existencia previa, ni reencarna. La Biblia declara que después de que el hombre muere, viene el juicio de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Dios es espíritu, el hombre es un espíritu. El Espíritu de Dios se manifiesta hablando. Cuando un hombre habla, se manifiesta en el espíritu. El principio establecido por Dios es que cuando un espíritu habla, recibe lo que habla. La Biblia dice que la fe llama las cosas que no son como si fueran. La Biblia declara que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted habla lo que usted cree. Y la Biblia dice la fe es por el oír. Si usted oye de enfermedades, de muerte, de tragedia, usted va a tener fe en enfermedades, en muerte, en tragedia. Si usted oye de que la economía está difícil, que es muy duro progresar, que el país está en una situación difícil y terrible y que la gente está robando y matando, usted va a tener ese tipo de fe, porque Dios determinó
La fe es por el oír. Ahora, la fe en Dios es por el oír la palabra de Dios. Si usted oye Biblia, si usted lee Biblia, usted va a tener fe en la palabra de Dios. Si usted oye reportes de sanidad, de prosperidad, de vida, usted va a tener fe en la prosperidad, la sanidad, la vida. En la medida en que usted escuche Biblia, en la medida en que usted se siente a aprender Biblia con alguien que sabe Biblia, usted va a aprender Biblia y va a tener palabra de Dios. En la medida en que usted disponga tiempo para tener comunión con Dios por medio de la lectura de la Biblia, usted va a escuchar fe de Dios, va a tener fe en Dios. En la Biblia Dios dice cómo ser sano. Si usted escucha eso, va a tener fe de sanidad. En la Biblia dice cómo ser próspero. Si usted escucha eso, usted va a tener fe de prosperidad. En la Biblia dice cómo tener un buen matrimonio, una buena familia, cómo progresar, cómo ser feliz. Si usted escucha eso, va a tener fe en prosperidad, va a tener fe en su matrimonio, va a tener fe en sus hijos. El principio que Dios estableció es: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios es espíritu, usted es un espíritu. El principio que Dios estableció es: el hombre cuando habla se manifiesta en el espíritu. Y lo que el hombre habla, eso recibe. Si usted habla enfermedad, recibe enfermedad. Si habla pobreza, recibe pobreza. Si habla muerte, recibe muerte. Usted habla lo que usted cree. Y el principio es que usted recibe lo que habla. Ese principio funciona para lo bueno y para lo malo. Si usted habla cosas buenas, recibe cosas buenas. Y si habla cosas malas, recibe cosas malas. Corrija su forma de hablar. Y la forma de corregir su forma de hablar es corrigiendo su forma de pensar. Y para corregir su forma de pensar, lea Biblia, lea de la palabra de Dios. Y eso va a hacer que tenga fe en Dios. Eso va a hacer que tenga fe en la palabra de Dios. Y cuando usted habla, va a hablar palabra de Dios. Cuando usted habla, va a hablar lo que Dios dice que hay que hablar. Y cuando usted habla, usted recibe lo que habla. Fe es aceptar algo como cierto. Fe es creer en algo. Acepte que la Biblia es la palabra de Dios. Crea que la Biblia es la palabra de Dios. Y crea que Dios le ama y tiene un buen plan y un buen propósito para su vida. Soy William Rodríguez Rodríguez.